El Salón 203 de la Escuela Primaria Benito Juárez se cerró en 1998, no por remodelación, no por falta de alumnos, no por daño estructural. Se cerró porque en 3 semanas consecutivas, 3 maestras distintas que dieron clase ahí pidieron su cambio de plantel. Ninguna dio la misma explicación, pero las 3 dijeron exactamente la misma frase al director cuando entregaron su solicitud: en ese salón no estoy sola. Lo que van a escuchar hoy son 3 testimonios de maestros que se quedaron en sus escuelas después de que todos se fueron. 3 profesores que vieron cosas entre esas paredes que ningún libro de texto contempla. 3 personas que después de esas noches ya nunca pudieron entrar a un salón vacío sin sentir que alguien los estaba mirando. Suscríbanse al canal si no lo han hecho, activen la campanita y escríbanos en los comentarios desde dónde nos están escuchando esta noche, porque lo que viene no es fácil de escuchar estando solo. Empecemos. La primera historia ocurrió en Puebla, 2017. Patricia Mendoza tenía 34 años y llevaba 11 como maestra de primaria. 11 años dando clases de español y matemáticas a niños de 4º grado. 11 años levantándose a las 5:30 de la mañana, tomando el camión de las 6:15, llegando a la escuela antes de las 7 para preparar el material del día. 11 años de salario que apenas le alcanzaba para pagar la renta de un departamento de 2 recámaras en la colonia La Paz, donde vivía con su madre enferma de diabetes y su hija de 7 años. Patricia no se quejaba, o más bien, no se quejaba en voz alta. Se quejaba para adentro, como hacen los que saben que quejarse no cambia nada. El ICESTE tardaba meses en surtir las medicinas de su mamá. Los útiles escolares los pagaba de su bolsillo porque los niños no tenían. El techo de su salón tenía una gotera que llevaba 2 ciclos escolares sin arreglar, pero Patricia seguía ahí cada mañana, porque era maestra y porque necesitaba el trabajo. La escuela primaria Lázaro Cárdenas estaba en una zona semiurbana a las afueras de Puebla. Un edificio de 2 pisos construido en los años 60. Paredes de bloc pintadas de amarillo que ya se veían grises. Patio central con una cancha de básquetbol sin redes. Baños que siempre olían a cloro y a algo más. Atrás del edificio principal había una construcción más vieja, de un solo piso, que usaban como bodega. Ahí guardaban los libros de texto viejos, los escritorios rotos, las banderas deshilachadas de ceremonias pasadas. Todo el mundo le decía la bodega vieja, y todo el mundo evitaba ir ahí después de las 4 de la tarde. Patricia nunca le puso mucha atención a eso. Era una mujer práctica, hija de una madre práctica. No creía en espantos ni en historias de aparecidos. Cuando las otras maestras le decían que en la bodega vieja se oían cosas, Patricia se reía y les decía que lo que oían eran las ratas. Todo cambió la noche del 14 de noviembre de 2017. El director les había pedido a todos los maestros que se quedaran después de la hora de salida para preparar el evento del Día de la Revolución. Había que montar escenografía, ensayar con los niños que iban a participar, preparar los disfraces, las banderas, los carteles. La mayoría de los maestros se fueron a las 7 de la noche, algunos a las 8. Patricia se quedó hasta las 10 porque le tocaba terminar de pintar un mural de Emiliano Zapata en papel craft para decorar el patio. A las 10:15 de la noche, Patricia estaba sola en la escuela. El velador, don Tomás, estaba en su cuartito de la entrada viendo un partido de fútbol en una tele chiquita que se había traído de su casa. Le había dicho a Patricia que cerrara bien la puerta de su salón cuando se fuera y que le avisara para abrirle la reja. Patricia estaba en el salón 203, segundo piso, al final del pasillo. Tenía el mural extendido sobre 4 mesabancos juntos. Pintaba con acrílicos que había comprado ella misma. Tenía puesta música en su celular, una estación de boleros viejitos que le gustaba escuchar cuando trabajaba sola. Todo normal. A las 10:30 la música se detuvo. No fue que se acabó la canción, no fue que se cortó el internet. Patricia revisó su celular y la aplicación seguía corriendo. La barra de reproducción avanzaba, pero no salía ningún sonido. Le subió el volumen. Nada. Cerró la aplicación. La abrió. Puso otra canción. Silencio total. Y entonces lo escuchó. Pasos en el pasillo.
Afuera de su salón, no eran pasos de adulto, eran pasos cortos, rápidos, como de niño corriendo. Patricia se quedó inmóvil con el pincel en la mano. Miró hacia la puerta de su salón. Estaba cerrada, pero tenía una ventanita rectangular de vidrio en la parte de arriba. Solo se veía el pasillo oscuro. Los pasos se detuvieron justo frente a su puerta. Patricia esperó. Pensó que era don Tomás haciendo su ronda, pero don Tomás usaba botas, y esos pasos eran de zapatos chicos, de zapatos de escuela. Se acercó a la puerta despacio, pegó la cara al vidrio para ver el pasillo. No había nadie. El pasillo estaba vacío. Las luces de emergencia le daban esa tonalidad verdosa que tienen las escuelas de noche. Piso de mosaico brillante por el trapeado de la tarde. Paredes con cartulinas de los trabajos de los niños. Nada fuera de lugar. Patricia se rió de sí misma. Ya me están pegando las historias de las compañeras, pensó. Regresó a su mural. Intentó poner la música otra vez. Esta vez sí funcionó. Un bolero de los Panchos llenó el salón. Patricia respiró tranquila y siguió pintando. 15 minutos después volvió a escuchar los pasos. Esta vez no venían del pasillo, venían de arriba. Patricia dejó de pintar y miró al techo. Los pasos cruzaban de un lado a otro del techo directamente sobre su cabeza. Pasito, 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 rápidos, ligeros, como un niño jugando. El problema era que arriba de su salón no había nada. El salón 203 estaba en el segundo piso. Arriba solo estaba el techo de lámina y la azotea. Y a la azotea no se podía subir porque la escalera tenía candado. Los pasos se detuvieron en el centro exacto del techo, justo arriba de donde estaba Patricia. Y entonces empezó algo que a Patricia se le quedó grabado con una claridad que 11 años de dar clases no habían podido borrar. Alguien empezó a cantar. Era una voz de niña, aguda, suave. Cantaba una canción que Patricia conocía perfectamente porque se la enseñaba a sus alumnos cada año. Naranja dulce, limón partido, dame un abrazo que yo te pido. La voz venía del techo, de directamente arriba de su cabeza. Patricia sintió cómo se le erizaba la piel de los brazos, desde las muñecas hasta los hombros. Una oleada de frío que no venía de ningún lado, que venía de adentro. La canción se repitió, pero esta vez más lento, y la voz ya no sonaba como una niña cantando, sonaba como algo imitando la voz de una niña. La diferencia era sutil, pero inconfundible, como cuando alguien tararea una canción en un tono que no es el suyo. Algo estaba mal en esa voz, algo que el oído detectaba antes de que la mente pudiera procesarlo. Patricia agarró sus cosas, guardó los acrílicos en su bolsa, dejó el mural a medio terminar, tomó su celular, caminó hacia la puerta del salón, la abrió. El pasillo estaba oscuro, pero no vacío. Al fondo del pasillo, junto a la escalera, había una niña. Estaba de espaldas. Tenía puesto un uniforme escolar, falda azul marino, suéter gris, calcetas blancas, zapatos negros, el pelo recogido en 2 trenzas con listones blancos. Patricia la vio con toda claridad porque estaba justo debajo de una de las luces de emergencia. Su primer pensamiento fue racional. ¿Se quedó alguna niña encerrada? Esas cosas pasaban a veces. Un niño se escondía en el baño, se quedaba dormido y los maestros no se daban cuenta al cerrar. Patricia caminó hacia ella. «Oye, niña», le dijo, «¿qué haces aquí? ¿Cómo te llamas?» La niña no se movió, no volteó. Patricia siguió caminando. Estaba a unos 10 metros. «Niña, no te asustes, soy maestra. ¿Necesitas que llame a tu mamá?» La niña empezó a caminar, pero no caminó hacia la escalera, caminó hacia la pared y siguió caminando a través de la pared. Patricia vio cómo la figura de la niña se deslizaba dentro del muro como si fuera agua entrando en una esponja, sin sonido, sin resistencia. Primero la cabeza con las trenzas, luego los hombros, luego la espalda, luego las piernas, y desapareció. Patricia se quedó parada en medio del pasillo con la boca abierta y la bolsa colgando del hombro. Le temblaban las piernas, le temblaban las manos. Sentía el corazón latiéndole en las sienes. Bajó las escaleras lo más rápido que pudo. Cruzó el patio. Llegó a la caseta de don Tomás. El velador estaba dormido con la tele encendida.
Patricia lo despertó tocando el vidrio. «Don Tomás, ábrame por favor, ya me voy». El velador se levantó medio dormido, abrió la reja, le dijo «Buenas noches». Patricia no le contó nada. Caminó hasta la parada del camión en silencio. Se subió al último camión de la noche. Se sentó hasta atrás. Y ahí, en el asiento trasero de un camión medio vacío que olía a diésel y a plástico, Patricia Mendoza se puso a llorar, no de tristeza, de miedo. Un miedo que no se parecía a nada que hubiera sentido en 34 años de vida. Al día siguiente fue a dar clases como siempre. No le contó a nadie lo que había visto, pero durante la hora del recreo se acercó a la maestra Lourdes, que llevaba 20 años en esa escuela, la más antigua de todo el personal, y le preguntó una sola cosa. «Maestra Lourdes, ¿usted sabe si alguna vez pasó algo en el salón 203? La maestra Lourdes la miró un momento largo. Le sostuvo la mirada como quien evalúa si la otra persona está lista para escuchar lo que va a decir. Y luego dijo, «Tú la viste, ¿verdad?» Patricia no contestó. No necesitó contestar. La maestra Lourdes bajó la voz. «Dicen que en los 70 una niña se cayó de la azotea durante el recreo. Se llamaba Lupita. La escuela era nueva, no tenían barda en la azotea. Los niños subían a jugar ahí a escondidas. La niña se resbaló y cayó al patio. La maestra Lourdes hizo una pausa. No murió de la caída. Murió 3 días después en el hospital. Dicen que lo último que pidió fue que la llevaran de vuelta a su escuela, que quería seguir jugando. Patricia no volvió a quedarse sola en la escuela después de las 6 de la tarde. Pidió que todas las reuniones de preparación fueran en horario de clases. Si algo se tenía que terminar de noche, lo hacía en su casa. Pero lo que no pudo evitar fueron los sueños. 3 veces en las semanas siguientes soñó que estaba en el salón 203. Era de noche, estaba sola, y la niña de las trenzas estaba sentada en uno de los mesabancos del fondo, de frente. Pero no la miraba a ella. Miraba al pizarrón, como esperando a que alguien empezara la clase. Ahora, antes de que escuchen lo que le pasó al segundo maestro, déjenme decirles algo. Lo que viene es peor. Y no lo digo por exagerar. Lo digo porque lo que pasó en una preparatoria de Guadalajara en 2019 involucra algo que no debería estar en ningún salón de clases, ni de día ni de noche. La segunda historia ocurrió en Guadalajara, Jalisco, 2019. Eduardo Reyes tenía 28 años y era maestro de historia en una preparatoria estatal. Llevaba solo 2 años como profesor. Era su primer trabajo formal después de salir de la universidad. Eduardo era de esos maestros jóvenes que todavía llegan con ganas, que preparan presentaciones en PowerPoint, que les ponen películas históricas a los alumnos, que se quedan a resolver dudas después de clase. Un idealista, pues, de los que todavía no les pega el sistema. La preparatoria estatal número 17 estaba en la zona de Oblatos, un edificio grande de 3 pisos que se construyó en los años 50 como escuela normal y que después se convirtió en preparatoria. Tenía ese estilo de construcción funcionalista que usaban en la época. Pasillos largos, techos altos, ventanas grandes con marcos de metal, pisos de mosaico rojo que crujían cuando caminabas por ellos. El tipo de edificio que de día se veía institucional y aburrido, pero de noche se transformaba en algo completamente distinto. Eduardo daba clases por la tarde, turno vespertino, de 2 a 8 de la noche. Pero como era nuevo y quería quedar bien con el director, aceptaba quedarse a hacer guardias cuando le tocaba. Las guardias eran de 8 de la noche a 6 de la mañana. El maestro de guardia tenía que estar presente mientras el velador hacía sus rondas, supervisar que no se metiera nadie y firmar una bitácora cada 2 horas. Le pagaban una miseria por eso, 300 pesos por noche, pero Eduardo lo necesitaba. Rentaba un cuarto en la colonia Independencia y cada peso contaba. La noche del 23 de octubre de 2019 le tocó guardia. El velador era un señor mayor que se llamaba Raúl. Don Raúl llevaba 15 años cuidando esa escuela de noche. 15 años. Un hombre callado, serio, de los que hablan solo cuando es necesario. Eduardo intentó hacerle plática las primeras veces que le tocó guardia. Don Raúl contestaba con monosílabos. Sí, no, ajá. Esa noche Eduardo llegó a las 8. Los últimos alumnos salían del edificio.
Los pasillos se fueron vaciando. Las luces se apagaron piso por piso. A las 9 ya no había nadie excepto Eduardo y don Raúl. Eduardo se instaló en la sala de maestros del primer piso. Sacó su laptop para calificar exámenes. Don Raúl estaba en su cuarto junto a la entrada con un radio de pilas sintonizando un programa de deportes. A las 11 de la noche, Eduardo salió de la sala de maestros para ir al baño. Caminó por el pasillo del primer piso. Todo estaba oscuro excepto por las luces de emergencia. Sus pasos resonaban en el mosaico. Entró al baño, hizo lo que tenía que hacer. Se lavó las manos. Cuando salió del baño, escuchó algo que venía del segundo piso. Una silla arrastrándose. El sonido inconfundible de una silla de escritorio siendo arrastrada sobre un piso de mosaico. Ese chirrido metálico que cualquier persona que haya estado en una escuela reconoce al instante. Eduardo miró hacia la escalera que subía al segundo piso. Estaba oscura. El sonido se detuvo. Luego se repitió, y otra vez, como si alguien estuviera acomodando sillas en un salón. A las 11 de la noche, en una escuela vacía, Eduardo pensó que tal vez se había metido alguien, algún indigente, algún alumno que se quedó escondido. Fue al cuarto de don Raúl. Don Raúl escuchó eso. Hay ruido arriba. Don Raúl lo miró. Y por primera vez en las semanas que llevaba Eduardo haciendo guardias, don Raúl le dijo más de 3 palabras seguidas. No suba. Eduardo se quedó esperando una explicación. Don Raúl volvió a mirar su radio. De noche se escuchan cosas aquí. No es nadie. No suba. Eduardo era joven. Era escéptico. Era de la generación que todo lograba con el celular. Así que hizo exactamente lo contrario de lo que le dijeron. Subió al segundo piso. El pasillo del segundo piso era largo, tal vez 30 metros. 8 salones a cada lado, todas las puertas cerradas. Las luces de emergencia le daban al pasillo un color amarillento enfermo. El sonido de las sillas se había detenido. Eduardo caminó despacio. Sacó su celular y prendió la linterna. Fue revisando puerta por puerta, todas cerradas con llave. Llegó al salón 16, el último del pasillo, el que daba a la esquina. La puerta estaba abierta. Eduardo apuntó la linterna adentro. Todas las sillas estaban perfectamente acomodadas en un círculo en el centro del salón, no en filas como se dejaban siempre al final de clases, en un círculo perfecto. 30 sillas formando un anillo sin una sola fuera de lugar. Y en el centro del círculo, en el piso, había algo. Eduardo entró al salón, se acercó, apuntó la linterna hacia abajo. Era un muñeco de trapo viejo. Estaba hecho a mano, tela oscura, botones por ojos, tenía alfileres clavados en el cuerpo, 7 alfileres, y alrededor del muñeco, en el piso de mosaico, alguien había dibujado un círculo con algo que parecía ceniza. Eduardo se agachó para verlo mejor. Acercó la linterna. El muñeco tenía un papelito pegado en el pecho con cinta adhesiva. Un nombre escrito con pluma roja. Eduardo leyó el nombre. Era el nombre de la directora de la escuela. Se le heló la sangre. No por el muñeco, no por los alfileres, sino porque entendió lo que estaba viendo. Alguien estaba haciendo brujería dentro de la escuela, y no era un juego de adolescentes. Eso estaba hecho por alguien que sabía lo que hacía. Eduardo sacó el celular para tomar una foto, abrió la cámara, apuntó hacia abajo. La pantalla se puso negra. El celular se apagó completamente. No se quedó sin batería. Tenía 62% cuando subió. Se apagó como si alguien hubiera jalado un interruptor. Y en el momento exacto en que la pantalla se apagó, Eduardo escuchó algo detrás de él. Respiración. No un sonido lejano, no un eco. Respiración a menos de 1 metro detrás de su espalda. Lenta, pesada, como la de alguien que lleva mucho tiempo conteniendo el aire y por fin lo suelta. Eduardo se quedó agachado. No se movió. Sentía el frío subiendo desde el piso de mosaico a través de sus rodillas. Sentía como cada vello de su nuca se levantaba uno por uno, y sintió algo más. Algo que nunca había sentido y que jamás pudo describir con palabras exactas. Sintió que lo que estaba detrás de él no quería que volteara, no porque fuera peligroso, sino porque si volteaba, iba a ver algo que no podía dejar de ver después,
algo que se le iba a quedar grabado para siempre. Eduardo no volteó, se levantó despacio, sin voltear, caminó hacia la puerta, sin voltear, salió al pasillo, sin voltear, caminó hacia la escalera, sin voltear, bajó los escalones de 2 en 2, llegó al primer piso, cruzó el pasillo hasta el cuarto de don Raúl. Don Raúl estaba parado en la puerta de su cuarto, como si lo estuviera esperando, mirándolo con una expresión que Eduardo no supo si era lástima o resignación. Le dije que no subiera. Fue todo lo que dijo. Eduardo no durmió esa noche. Se quedó en la sala de maestros con todas las luces encendidas hasta las 6 de la mañana. Cuando llegaron los primeros alumnos del turno matutino, Eduardo subió al segundo piso. Fue directo al salón 16. Las sillas estaban en filas normales. No había muñeco, no había ceniza, no había nada. El salón estaba exactamente como debería estar un salón de clases a las 7 de la mañana de un jueves cualquiera. Eduardo fue con el director esa mañana. Le contó lo que vio. El director lo escuchó sin interrumpirlo. Cuando Eduardo terminó, el director se recargó en su silla, se quitó los lentes y dijo: «Mire, profesor, este edificio tiene 70 años. Han pasado miles de alumnos y cientos de maestros, algunos con buenas intenciones y otros con muy malas. Yo le recomiendo que no vuelva a hacer guardia de noche y que lo que vio se lo guarde». Eduardo preguntó: «¿Y el muñeco? ¿No deberíamos investigar quién lo dejó ahí?» El director lo miró por encima de los lentes. «¿Cuál muñeco? Usted mismo dijo que en la mañana ya no había nada». Eduardo nunca volvió a hacer guardia nocturna. 2 meses después pidió su cambio a otra preparatoria. No dio explicaciones. El director no le pidió ninguna. Pero hay un detalle que Eduardo no le contó al director esa mañana y que no le contó a nadie hasta años después. Cuando bajó corriendo del segundo piso esa noche y llegó al pasillo del primer piso, miró hacia atrás por un segundo. Un solo segundo, no hacia el salón, hacia la escalera. Y en lo alto de la escalera, en el descanso entre el primer y segundo piso, había alguien parado, una figura oscura, sin rasgos, más alta de lo que debería ser una persona. Estaba inclinada hacia adelante, como asomándose para ver a dónde iba Eduardo. Lo que más le perturbó no fue la figura, fue darse cuenta de que sus ojos se adaptaron lo suficiente a la oscuridad como para ver que esa cosa tenía la boca abierta, muy abierta, como en una sonrisa que ninguna cara humana podría hacer. La tercera y última historia es la más difícil de contar, no porque sea la más aterradora, aunque lo es, sino porque quien la vivió todavía trabaja como maestro, todavía entra a un salón de clases cada mañana, y todavía, después de 5 años, revisa debajo de su escritorio antes de sentarse. La tercera historia ocurrió en Oaxaca, 2020, en plena pandemia. Marcos Gutiérrez tenía 41 años, maestro de secundaria, biología, 21 años de servicio. Marcos era de esos maestros que la SEP manda a comunidades rurales cuando empiezan, de los que les toca caminar 2 horas para llegar a escuelas de un solo salón donde dan clases a niños de todos los grados al mismo tiempo. Así empezó, en la Sierra de Oaxaca. Después de 10 años lo transfirieron a una secundaria en la ciudad de Oaxaca. Mejor sueldo, mejor ubicación, menos desgaste, o eso creía. La secundaria técnica número 43 estaba en la periferia de la ciudad. Un complejo grande con talleres, laboratorios, canchas deportivas y un edificio principal de 3 pisos que se construyó sobre un terreno que antes había sido un panteón municipal, un panteón que se clausuró en 1968 cuando se llenó, que supuestamente se exhumó en 1974 para construir la escuela, y que según los vecinos más viejos de la colonia, nunca se terminó de exhumar. Marcos conocía la historia. Todos en esa escuela la conocían. Los alumnos se la contaban unos a otros cada generación como quien pasa una estafeta. ¿Ya sabías que esta escuela está construida sobre un panteón? Los maestros viejos se reían. Los nuevos se ponían nerviosos. Marcos llevaba 11 años ahí. Ya no se reía ni se ponía nervioso. Simplemente había aprendido a no pensar en eso. Cuando empezó la pandemia en 2020, la escuela se cerró como todas. Pero la SEP necesitaba que alguien fuera periódicamente a supervisar que el edificio estuviera en condiciones,
que no se hubieran metido vándalos, que no hubiera fugas de agua, que los laboratorios estuvieran cerrados. Marcos se ofreció porque vivía a 15 minutos y porque le pagaban un bono extra por cada visita. Necesitaba el dinero. Su esposa había perdido su trabajo de mesera cuando cerraron los restaurantes y tenían 2 hijos en edad escolar. Las visitas eran de noche porque de día las calles estaban vigiladas por policías que te multaban por andar fuera de casa sin justificación. De noche nadie vigilaba nada. Marcos iba los martes y jueves a las 9 de la noche. Entraba con su llave, revisaba el edificio piso por piso, firmaba una bitácora y se iba. Le tomaba 1 hora, a veces menos. Las primeras visitas fueron normales. Una escuela vacía es triste más que aterradora. Los salones con las sillas volteadas sobre los escritorios, los pizarrones con la última lección escrita todavía visible, los carteles de los alumnos todavía pegados en las paredes, todo congelado en marzo de 2020 como una fotografía. La cuarta visita fue diferente. Marcos entró al edificio a las 9:10 de la noche. Todo normal en la planta baja, todo normal en el segundo piso. Subió al tercer piso. El tercer piso tenía los laboratorios de biología y química. Marcos lo conocía como la palma de su mano. Ahí daba clases todos los días. Caminó por el pasillo revisando puertas, todas cerradas. Llegó a su propio laboratorio, el de biología. Metió la llave, abrió, entró, prendió su linterna y la paseó por el salón. Todo estaba como lo había dejado 7 meses antes. Los microscopios cubiertos con sus fundas de plástico, los frascos con especímenes en formol en los estantes, los esqueletos de plástico para anatomía en la esquina, el modelo del cuerpo humano con los órganos removibles en su vitrina, todo en su lugar, excepto una cosa. En su escritorio, el que estaba al frente del salón, había un cuaderno abierto. Marcos se acercó. Era un cuaderno escolar, cuadrícula grande, forro azul, de los que venden en la papelería de la esquina. Estaba abierto a la mitad y tenía algo escrito. Marcos acercó la linterna. Era una lista de nombres, escritos a mano con lápiz, una caligrafía cuidadosa, redonda, como la de un niño de primaria que se esmera en escribir bonito. Eran 32 nombres. Marcos los leyó uno por uno. No reconoció ninguno. No eran nombres de sus alumnos actuales ni de ningún alumno que recordara. Pero al final de la lista, después del nombre 32, había una línea escrita con diferente letra. Una letra más grande, más tosca, escrita con más presión sobre el papel, como si quien escribió hubiera apretado el lápiz con fuerza. Decía, estos ya están abajo. Marcos cerró el cuaderno. Lo guardó en su mochila sin pensarlo. Terminó su ronda. Se fue a su casa. En su casa buscó los nombres en internet. Pasó 2 horas revisando. No encontró nada que conectara esos nombres entre sí. Eran nombres comunes. Marías, Juanes, Josés, Guadalupes. Podrían ser de cualquiera. Pero al día siguiente hizo algo que tal vez no debió hacer. Fue al archivo municipal de Oaxaca. Le pidió a la encargada acceso a los registros del antiguo panteón municipal, el que se clausuró en 68. Los registros existían. Estaban en cajas de cartón llenas de polvo en un sótano que olía a papel viejo y a humedad. Marcos pasó 4 horas revisando libros de registro escritos a mano con tinta sepia. Encontró 17 de los 32 nombres. 17 nombres de personas enterradas en el panteón municipal entre 1942 y 1967. El panteón sobre el cual se construyó la escuela donde él daba clases todos los días. Marcos dejó los registros en la mesa, se sentó, miró la pared y pensó en la frase del cuaderno. Estos ya están abajo, abajo, abajo de los salones, abajo de los laboratorios, abajo del piso donde sus alumnos caminaban todos los días, abajo de su escritorio. Marcos volvió a la escuela el jueves siguiente. Entró, hizo su ronda, subió al tercer piso, abrió su laboratorio. El cuaderno que se había llevado a su casa estaba otra vez en su escritorio, abierto en la misma página, con los mismos 32 nombres. Marcos revisó su mochila. El cuaderno que él se había llevado seguía ahí adentro. Había 2 cuadernos idénticos. Los abrió lado a lado sobre el escritorio.
Misma marca, mismo forro, misma caligrafía, mismos nombres. La única diferencia era que el cuaderno nuevo, el que apareció en el escritorio, tenía una página más escrita. La página siguiente tenía una lista nueva, otros nombres, nombres que Marcos sí reconoció. Eran nombres de maestros, maestros de la escuela, maestros actuales, compañeros de trabajo de Marcos. Y hasta abajo de esa lista, con la misma letra grande y tosca de la primera vez, decía: estos todavía están arriba. Marcos cerró los cuadernos, cerró el laboratorio, bajó las escaleras, salió de la escuela, cerró con llave. Nunca volvió a hacer las visitas nocturnas. Le dijo a la directora que tenía síntomas de COVID y que no podía arriesgarse a seguir saliendo. Era mentira. Pero era una mentira más fácil de vivir que la verdad. Cuando las clases se reanudaron en 2021, Marcos volvió a su laboratorio, de día, con alumnos, con ruido, con vida. No había cuadernos en su escritorio, todo estaba normal. Pero Marcos dice que desde entonces, cada vez que está solo en su laboratorio después de las 4 de la tarde, cuando el sol empieza a bajar y las sombras de los frascos de formol se alargan en los estantes, siente algo, no un sonido, no una presencia, una especie de expectativa, como si algo debajo del piso estuviera esperando, paciente, con la misma paciencia con la que los muertos esperan bajo la tierra desde 1968. Patricia, Eduardo, Marcos, 3 maestros, 3 escuelas, 3 estados de la República, 3 personas que entraron a hacer su trabajo de noche y encontraron algo que no estaba en el temario. Hay una cosa que los 3 coinciden en decir cuando hablan de esas noches, y es que lo que más los perturbó no fue lo que vieron, fue darse cuenta de que esas cosas estaban ahí todo el tiempo, de día y de noche, con alumnos y sin alumnos, con luces prendidas y con luces apagadas. La diferencia es que de día, con el ruido del recreo, con el bullicio de los pasillos, con 30 niños gritando en cada salón, es fácil no notar la sombra que pasa por la esquina del ojo. Es fácil ignorar la puerta que estaba cerrada y ahora está abierta. Es fácil pensar que el frío repentino en un salón es por una corriente de aire. De noche no hay dónde esconderse de lo que siempre estuvo ahí. Si ustedes trabajan en una escuela, o si alguna vez estudiaron en una escuela vieja, de esas con sótanos, con pisos que crujen, con salones que nadie usa, con pasillos largos que de noche se ven diferentes. Déjennos su historia en los comentarios. Leen lo que escriben los demás. A veces las historias más perturbadoras no son las que nosotros contamos. Son las que ustedes escriben a las 3 de la mañana, cuando están solos, cuando por fin se animan a decir lo que nunca le han dicho a nadie. Y si no quieren comentar, tal vez es mejor así. Porque hay cosas que, una vez que las dices en voz alta, no se van, se quedan, como lo que camina en las escuelas vacías. El siguiente video ya está listo. Enfermeras y doctores de guardia nocturna. Lo que pasa en los hospitales cuando apagan las luces del pasillo y los pacientes duermen. O al menos eso creen los doctores, que los pacientes duermen. Hasta entonces, cuídense.